Judá contra el rey Yahshua. Todo el conflicto entre Absalón y David fue profético, como decimos, del conflicto entre los hijos malos de Yahudá y Yahshua, el hijo de David. Absalón representaba a los hijos malos y David representó a los buenos hijos, particularmente a Yeshua HaMashiach, directamente, tipológicamente. Los dos hijos de David, Absalón y Amnón, ambos representan parte su aspecto de una misma cosa, de Yahudá. Los hijos de Yahudá fueron criados y enseñados a conocer la mente de Elohim a través de la ley divina. La ley en sí misma es el tutor mediante el cual los niños son llevados a la madurez de la mente de Mashiach, como dice Galutia, ¿no es cierto?, en el capítulo 3 y 4. Sin embargo, cuando la ley se aplica ilegalmente, aparte, fuera de la mente de Mashiach, tiene el efecto de violar a la novia de Mashiach. El nombre de Tamar significa erguido, o una palmera, sí, justamente, o sea, erguido como una palmera. Ella representaba a los verdaderos creyentes en Yahudá, es decir, los buenos hijos. Como mujer, ella también representa a la verdadera novia de Mashiach. La historia de Amnón muestra cómo los líderes de Yahudá violarían a la novia de Mashiach. Sus tradiciones religiosas anularon la ley divina. En Matías 15 aparece y se convirtieron en sin ley. En los siglos desde el regreso de Yahudá de Babel hasta el nacimiento de Yahshua, los fariseos y saduceos de Yahudá se deslizaron constantemente hacia una forma hipócrita de ilegalidad religiosa. Aún hoy se mantienen en ese deslizamiento. Luego, Absalón intentaría usurpar el trono del rey. En un sentido extendido, entonces, Amnón fue profético de estos otros imperios que eran ilegales y opresores. Habían violado a la novia de Mashiach, a Tamar. Hubo muchas injusticias perpetradas contra la gente de Yahudá durante esos siglos. Anhelaban la libertad y la justicia. No comprendieron que los yugos de hierro y madera eran el juicio legítimo de Elohim sobre la nación por su pecado. Por lo tanto, al igual que Absalón, se sintieron insatisfechos pensando que Elohim, o sea David, no era capaz de gobernarlos porque parecía no hacer nada, a pesar de toda la actividad religiosa de ellos. Así entonces, como Absalón, hicieron cosas ilegales para forzar la mano de Elohim. Absalón quemó el campo de cebada de Joab. Ya hemos mencionado que la cebada representa a los vencedores, aplicables aquí en una buena medida al menos a los buenos hijos de Yahudá. Específicamente profetiza sobre los profetas que fueron asesinados en Jerusalén, culminando con el último de los profetas del Tanaj, Yahanan, el inmersor, a quien Herodes encarceló, finalmente ejecutó. Este fue el acto final de quema de cebada que llevó a Absalón a la presencia de David. El rechazo, encarcelamiento de Yahanan fue el evento que inició el ministerio público de Yahshua. Trajo a la gente de Absalón a la presencia del rey Yahshua, hijo de David. Shemuel Bet en el capítulo 14 dice: el rey besó a Absalón. Esto dice que Yahshua se encontró cara a cara con los principales sacerdotes de Jerusalén. Yahshua bendijo, o sea, besó a la nación con muchas buenas obras, con muchos milagros de curación. Pero ellos pagaron su bondad y amor con el mal y con el odio. Mismor 109, me rodearon con palabras de odio, me atacan sin causa, responden a mi amor con acusación. Pero yo me entrego a la oración, me pagan mal por bien, odio por mi amor. Los hijos malos de Yahudá, dirigidos por sus líderes religiosos en el templo, querían un Mashiach que fuera un gran líder militar, para que pudiera derrocar a los odiados romanos y hacer esclavos al resto del mundo. ¿Sí? Ellos querían tener esclavos del resto de las naciones, creían en la paz mundial, pero después de que el mundo fuera sometido por la conquista militar. Este era su concepto de Mesías, y cuando Yahshua vino como el príncipe de la paz, estaban totalmente en desacuerdo con sus métodos. En su opinión, él simplemente no era el tipo Mashiach. Hay dos príncipes de la paz en la historia profética de David. Absalón fue el primero, su nombre es Absalón, padre de la paz. El segundo es Shlomo, que también significa paz, ¿sí? Los dos hombres, ¿sí?, eran hijos de David, por eso los dos eran príncipes. Pero Absalón fue un príncipe de la violencia, que fue hipócritamente llamado padre de la paz.
Shlomo, por otro lado, estableció la verdadera paz en Israel y de esa manera fue un tipo de Mashiach mucho mejor que Absalón, el verdadero príncipe de paz, al menos en la primera parte de su reinado. Absalón no estuvo de acuerdo con David porque aparentemente no hizo nada después de que Amnón violó a Tamar. Exigió justicia y cuando no se acercó ninguno, derrocó a David y usurpó su trono. Del mismo modo, en los días de Yahshua, la gente no estaba de acuerdo con Elohim porque parecía no hacer nada con respecto a la violación de Roma a la gente de Judá. La gente oró a Elohim para que les hiciera justicia y cuando hubo ninguna a sus ojos, derrocaron al rey Yahshua y usurparon su trono. Yahweh no hizo nada para liberar a la gente de su yugo de madera bajo Medo-Persia, Grecia o Roma. Cuando Yahshua nació en Betlehem y vino a la tierra nuevamente, no hizo nada para liberar a la gente del yugo de madera de Roma, incluso porque tenía el poder, aunque tenía el poder de hacerlo. ¿Por qué? La gente no pudo comprenderlo, pero Yahshua entendió la ley de la tribulación y así como David parecía no hacer nada. Al igual que Absalón, los hijos malos estaban totalmente en desacuerdo con esta política de no hacer nada. Y como Ahitofel, incluso Judas, el discípulo de Yahshua, estuvo de acuerdo con los malos hijos. Uno pensaría entonces que Absalón había aprendido a no cometer el delito de violación. Pero el propio Absalón terminó violando a todas las concubinas de David por consejo de Ahitofel y en público. Esta historia se cuenta en Shemuel Bet en el capítulo 16. Es peculiar que tantas personas que acusan a otros de injusticia sean culpables de las mismas cosas. En este caso habla proféticamente del abuso de Israel, la esposa de Elohim. Los jefes de los sacerdotes pensaban que Elohim era injusto al permitir que Roma los gobernara, pero aún así ellos mismos abusaron de la gente, incluso más que los romanos. Y Yahshua dijo: los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moshe. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente, pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como hacen largas oraciones. Por eso recibirán una condena mayor. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran lo hacen 2 veces más digno de la gehenna que ustedes mismos. Esto está en Matthew 23 en diferentes pasukim. Al violar a la esposa de Elohim se hicieron odiosos al padre, precisamente como había dicho Ahitofel. En Matthew 21, Yahshua contó una parábola del reino con la que describió a los líderes judíos de la época, ¿no es cierto?, conspirando para usurpar el trono de Mashiach. A los granjeros, a los viticultores en la viña de Elohim se les había dado autoridad precisamente sobre la viña para rendir al dueño, o sea, Elohim, los frutos de sus estaciones. Cuando el dueño de la viña vio criados para recoger los frutos, los granjeros lo golpearon, los apedrearon y a veces lo mataron, como está escrito allí. Absalón sabía que su padre era el rey y por esa razón usurpó el trono. Del mismo modo, también los sumos sacerdotes sabían que Yahshua era el heredero. Lo mataron porque sabían quién era él. Fue una revuelta y rebelión deliberadas para apoderarse de su herencia, tal como Yahshua la describió. Tomemos nota también de que los romanos no eran los viticultores. No se les había dado la custodia del reino de Elohim y habían matado a los profetas, que eran los sirvientes del rey de la misma parábola. Los romanos no crucificaron a Yahshua. De hecho, Pilatos quería liberar a Yahshua, ¿sí? Y Hanan nos dice quién realizó la ejecución. En el capítulo 19 de Yahanan dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, al madero con él. Pilato les dijo: voy a enviar al madero a su rey. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Y con esto entonces lo entregó a ellos para que lo ejecutaran en el madero. Así que se llevaron a Yahshua y él salió cargando su madero hasta el lugar que se llama de la calavera y en hebreo Gulgolta. Allí lo clavaron a un madero y con él a otros 2, uno a cada lado, y Yahshua estaba en el medio.
En los días posteriores a Shavuot, los líderes judíos del Sanedrín se opusieron a la predicación de Kefá, diciendo que tenían la intención de traer la sangre de este hombre sobre nosotros, dice en el capítulo 5 de Maaseh. En otras palabras, los líderes judíos acusaron a Kefá de responsabilizarlos por la muerte en el madero de Yeshua, y Kefá respondió: el Elohim de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Pero quizá el pasaje más importante que muestra la conexión entre los principales sacerdotes del Sanedrín y la usurpación del trono de David por parte de Absalón se encuentra en Maaseh, donde Esteban da su sermón sobre la historia del reino de Elohim. Su sermón terminó así: testarudos, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al espíritu de santidad. Como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, el mismo a quien ahora ustedes han traicionado y matado, ustedes que recibieron la Torá por mediación de los Marajim y no la han observado. Yahshua contó otra parábola que estaba dirigida contra los principales sacerdotes. Los que habían sido llamados por primera vez a la fiesta de bodas se negaron a asistir. De hecho, abusaron de los mensajeros, o sea, de los profetas que los habían invitado a la boda. Leemos: el reino del cielo es como un rey que celebró la fiesta de bodas de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas, pero no quisieron asistir. Volvió a enviar otros sirvientes con el encargo de decir a los invitados: miren, he preparado mi banquete, mis toros, mis animales cebados ya están preparados, está todo listo, vengan a la fiesta de bodas. Pero los invitados no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los otros agarraron a sus sirvientes, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se puso furioso y mandó a sus tropas a matar a aquellos asesinos y quemar su ciudad. Luego les dijo a sus sirvientes: la fiesta de boda, la verdad, está preparada, pero los invitados no eran dignos. Esto está en el capítulo 22 de Matías. Obviamente esto se cumplió en el año 70 de la era común, cuando Elohim envió al ejército romano para incendiar Jerusalén y destruir a estos asesinos. Como dice, en otras palabras, Elohim usó a los romanos para ejecutar el juicio sobre Jerusalén. Elohim no envió a sus ejércitos para destruir Roma, porque ellos no fueron los asesinos. No tenían nada en contra de Roma. Culpar a los romanos por la muerte en el madero de Yeshua sería una falsa acusación que ciertamente está prohibida en la ley divina. Sin embargo, muchos mesiánicos modernos han tomado esa actitud. Muchos hoy prefieren culpar a los romanos, porque es más políticamente correcto, porque hace que sea más fácil convertir a los judíos al cristianismo, o al revés. Sin embargo, al hacer esto, deshonramos a Elohim al no estar de acuerdo con su palabra. Y nos estamos lavando las manos de su sangre que recaerá sobre nuestras cabezas, a no mostrarle su error, sino tratar de conciliarnos aceptando su postura. Los estamos condenando y no ayudando. Creo que la palabra es una escritura inspirada. Nuestro propósito es enseñar lo que dice, porque solo la verdad libera a las personas. No nos encontremos, pues, como testigos falsos. También amonesto a todos los creyentes a deshacerse de cualquier odio emocional que puedan tener hacia los judíos o cualquier otra persona. En la actualidad sabemos cómo ha crecido el odio por el sionismo. Tales cosas son impropias en aquellos que profesan el nombre de Yeshua HaMashiach. Una cosa es creer y enseñar lo que está escrito en el registro de las Escrituras. Otra muy distinta es albergar odio y amargura en el corazón. Si bien ciertamente afirmamos que los sacerdotes judíos clavaron a Yeshua en el madero, también debemos entender la necesidad de que este sacrificio fuese realizado por sus manos. Eran, después de todo, los únicos calificados para ofrecer este gran sacrificio. Sin ellos, el sacrificio de Yeshua habría sido inaceptable por la ley divina, y estos sacerdotes no podían haber sido romanos, ya que eso habría violado también la ley del sacrificio. Se necesita entender mucho esa parte que tantos quieren tirar a la basura.